En este contexto, nosotros habíamos pensado en como tres grandes preguntas. Una es cómo luchar para que los medios de comunicación públicos, generalistas, estén al servicio de las personas y no respondan a intereses políticos. Cómo afrontar la situación actual desde los diferentes puntos de vista, desde los diferentes medios alternativos y desde las personas, por supuesto, también. Cómo crecer en comunicación alternativa y también al final entender un poquito y saber qué sinergias están surgiendo. Aquí todos los compañeros tienen su nombre. Muchísimas gracias por haber asistido, a Javier Couso, a Javier de Radio Almenara, a Julia, a Julia que ha sustituido a Javi, a Gonzalo de Diagonal, a César de Diseccionando El País, a Fotografiación de Javi, a Toma la Tele y Madrid 15M, Rodrigo. A todos muchas gracias por el interés en participar en esta mesa y a ver si arrojamos un poquito de luz a todo este horrible momento que estamos viviendo. No sé a quién le apetece tomar la palabra primero. Tenemos 10 minutos, la idea es 10 minutos de exposición, un poco de reflexión y luego debatimos entre todos. La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo superamos? ¿Cómo transformamos este momento para que sea más beneficioso para nosotros? Sí, se escucha bien, ¿no? Bueno, me ha tocado empezar a mí, que seguramente soy el que menos tablas tiene dando charlas y eso. Bueno, un poco he tomado algunas ideas del texto que nos han facilitado un poco introductorio del debate y sobre cuál puede ser el punto de partida de qué hacer con los medios alternativos a la situación actual. Bueno, me gustaría primero contar un poco que quizá la situación actual de los medios alternativos es bastante buena en comparación con años anteriores. Hay páginas donde se puede consultar cuál es la difusión y cuál es, digamos, el número de visitas de los medios, y los alternativos últimamente, en los últimos meses, incluso el último año, 2 años, han crecido bastante, mientras se nota como hay un estancamiento, por lo menos de lo que son las páginas web, incluso retroceso de las tiradas en papel de los medios generalistas. Entonces, con ese panorama, quizá de todas formas hay que seguir organizándose e intentar que no funcione en general tan a base de voluntarismo, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los medios de internet, por ejemplo, se construyen por gente que sencillamente decide implicarse más en ese tipo de historias y voluntariamente pues empieza a organizarse con otra serie de personas y crean un medio y digamos que intenta ser un poco, pues cada uno según su modelo, pues voz de los movimientos sociales, incluso de la izquierda institucional a veces. Bueno, para fortalecer los medios alternativos yo creo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es una crítica paralela a los medios generalistas, ¿no? Entonces, cada vez que estamos criticando desde nuestra web, desde Tercera Información, lo que más solemos hacer y en lo que nos hemos especializado es la crítica a los medios convencionales. Yo creo que a través de esa crítica a los medios convencionales es como realmente se puede desgastar la difusión de esos medios generalistas y a la vez aumentar los alternativos. Me parece importante que los medios alternativos se especialicen, ya sea en nuestro caso en la crítica de medios o en temas internacionales, movimientos sociales, incluso economía, y un poco diversifiquen. Eso puede ser un buen enfoque para el futuro, para otros tipos de medios. Luego, respecto a cómo está la televisión pública en las instituciones, hace falta una profunda reforma legislativa
Porque está claro que ahora mismo la televisión pública es más bien una televisión gubernamental, que cuando entró Zapatero, el presidente de Radio Televisión Española era nombrado por 3/5 de la Cámara y ahora se ha reformado para que solo se necesite mayoría absoluta. Entonces, quizás es posible que si se instaurase un sistema de oposición, como se hace con diversos cargos de menor rango, para todos los cargos esos políticos que se ponen a deo, pues se podría mejorar mucho la independencia de la televisión pública. Yo creo que es una cosa que se puede reivindicar sin problema, que todos los cargos, los grandes cargos, se consigan por oposición. Hay una pregunta muy interesante que había en el cuestionario previo que decía: ¿presión a los medios generalistas para que den información objetiva? No, evidentemente no. La presión a los medios generalistas no busca que estos rectifiquen y que estos mejoren, digamos. La presión a los medios generalistas lo que busca es desgastarlos y fortalecer los medios alternativos, porque los medios generalistas están condicionados por multinacionales, bancos. La mayoría de los grandes grupos mediáticos deben miles de millones a los bancos. El país debe 5.000 millones, por ejemplo. Son casos perdidos. Por mucho que tú intentes decir, bueno, vamos a criticarlo para ver si ahora lo hace mejor, no. Es que están condicionados en su organización, en el filtro de la propiedad, de a quién pertenecen esos medios, y para mí son un caso perdido. Nuestra lucha debe ser fortalecer nuestros propios medios, que son los alternativos, intentar reformar la televisión, bueno, lo que son los medios públicos, para que de verdad sean independientes, y atacar a los privados, claramente. Y bueno, ya creo que he hablado bastante por ahora. Buenas tardes. Colegio de fotografía, creo que pone. Y bueno, ha comenzado introduciendo, diciendo que los medios públicos, que los medios públicos actualmente están en manos del gobierno. Y bueno, lo he apuntado aquí y lo voy a decir antes de que me olvide, y es que creo que los medios públicos siempre han estado en manos del gobierno, o sea, no es ahora, sino que siempre realmente han estado en manos del gobierno. Y luego el debate, ¿no? Estamos hablando de información o medios de comunicación alternativos, y nosotros desde nuestro colectivo, que es un colectivo de fotografía, tenemos el debate de medio alternativo contra medio de contrainformación, y creemos que no es una diferencia sutil, sino una diferencia importante, ¿no? ¿Qué consideramos medio alternativo? ¿Qué no es medio alternativo? ¿Alguien en una manifestación tuiteando es un medio alternativo? ¿Es un medio en sí mismo? ¿No es un medio? O sea, la nueva realidad social, y sobre todo a partir del 15M, que realmente la gente salió en masa a las calles a contar todo lo que veía, con el apoyo de las nuevas tecnologías, cámaras, iPad, streaming, fotos, Twitter, Facebook, etcétera, ha cambiado un poco todo ese paradigma. Yo creo que antes del 15M tenía mucho más sentido a nivel, no sé si teórico o algo así, el hablar de medios de contrainformación como esos medios que se enfrentaban a lo que realmente existía en ese momento, que era un cúmulo de empresas privadas, como decía el compañero, que realmente están dominando toda la información que nos llega, ¿no? Entonces, realmente ante eso poco podemos hacer. Y hoy en día creo que tampoco tenemos que caer en el error de que podemos cambiar eso. Podemos incidir y podemos abrir brecha mediática, pero si nos fijamos bien en Twitter, por ejemplo, seguimos casi a los mismos, entre nosotros nos seguimos, en Facebook quizá abre un poco más fuera, pero tampoco mucho más. Es decir, que realmente sí que creamos unos pequeños guetos comunicativos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que estamos abriendo brecha mediática, ¿no? que es complicado, no simplemente por hacer trending topic estamos haciendo algo espectacular. Entonces, ese debate yo no sé si va a aparecer o se ha planteado entre la diferencia entre medio alternativo y medio de contrainformación, ¿no? Luego, por otro lado, comentaba también el compañero, aquí voy uniendo un poco, que pues, los colectivos, las plataformas o las cooperativas, etcétera, que se dedican a esto de la comunicación alternativa o contrainformativa, en cierto modo, estaba acoplándose todo el rato, en cierto modo se nutren del voluntariado, del voluntarismo. Nosotros ahí también diferenciamos mucho, o sea, nosotros no creemos, por ejemplo, cuando vamos a una manifestación a hacer fotos, no creemos que estamos haciendo un voluntariado, creemos que estamos llevando a cabo un ejercicio político y un ejercicio de militancia política. Es decir, no nos diferenciamos en nada a la persona que está despegando una pancarta o está lanzando una consigna, etcétera. Ellos llevan la pancarta
nosotros llevamos una cámara de fotos, pero estamos en la misma barricada informativa. Es decir, creemos que los medios convencionales están en otra barricada informativa, por hablar un poco así en términos que me mola, ¿no? Barricadas para mí. Y nosotros estamos en la otra barricada informativa, ¿no? Entonces, creemos que eso es importante, ¿no? No somos ese fotógrafo o ese redactor que está viéndolo pasar y cuenta lo que ve, sino que contamos de manera subjetiva, y eso sí que lo decimos siempre a donde vamos, o sea, no somos objetivos, la comunicación no es objetiva. La objetividad solo se consigue juntando el mayor número de subjetividades posibles. Por lo tanto, un medio que diga que es objetivo es mentira. O sea, la persona que escribe, cómo escribe, dónde escribe, por qué escribe, qué fotografía, desde dónde, siempre es algo subjetivo. Por lo tanto, nosotros eso lo reivindicamos. O sea, Fotografía es un colectivo que hace fotografías de forma subjetiva. Obviamente, si hay una manifestación que hay 200.000 personas y hay un medio que te está diciendo que hay 20 personas, por algo será. Nosotros a veces hacemos lo contrario, porque creemos que la militancia política es importante. ¿Manipulación? Pues a lo mejor puede ser, depende también lo que definamos como manipulación. Nosotros creemos que no, que es, insisto, militancia política. De eso, la diferencia entre voluntariado y militancia política, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ahora va a hablar Gonzalo de Diagonal y demás, o sea, la militancia política no deja de lado el ser, por ejemplo, un trabajo remunerado. O sea, ojalá todos los movimientos sociales que generan pudieran, de una forma autogestionada, colectiva y demás, nutrirse económicamente para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Y no me enrollo más, porque supongo que luego entraremos en un debate. Algo hablando de la autogestión y demás, a veces se dan situaciones un tanto tristes, o a mí por lo menos me generan tristeza, y es que importantes páginas web de contrainformación o que han sido hitos de la contrainformación en el Estado español, de repente te aparece publicidad de Banco Santander o de la universidad privada de no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿eso es autogestión? Pues depende, ¿no? Si vamos a dejar la autogestión en manos de que Google diga qué publicidad automáticamente aparece según lo que busque, y si nosotros metemos en el buscador de la página web anticapitalismo y aparece la publicidad del Banco Santander, pues como que no mola, ¿no? Y eso pasó el otro día en la página web Caos en la Red, ¿no? Que es una web importante, una web que ha sido siempre un referente, y de repente aparece eso. Pues claro, supongo que son decisiones que cada asamblea toma, pero que son complicadas, ¿no? O sea, a lo mejor llega el punto en que dices, si no conseguimos tantos euros para pagar los servidores, que necesitamos que sean independientes, que necesitamos que no estén controlados por ningún gobierno, que no nos lo puedan cerrar, necesitamos dinero para pagarlo. Pero claro, ahí está el límite, ¿no?, entre una cosa y la otra. Esto es una pequeña crítica también para fomentar un poco el debate, ¿no?, que a lo mejor creo que puede ser interesante. Y poco más, yo creo que no quiero enrollarme mucho más, supongo que luego ya iremos hablando de más cosas. Gracias. Llega mi turno. Bueno, pues en cuanto a fortalecer los medios alternativos, yo lo único que veo como clave para fortalecerlos es la unión entre los medios alternativos. Porque está claro, o por lo menos yo lo veo así, no podemos competir contra los medios convencionales. Primero porque creo que no es nuestro objetivo competir contra ellos y tener incidencia en el barrio, entendiendo incidencia como capacidad de crear opinión pública, pero sí creo que no podemos competir en el sentido de crear incidencia, pero sí podemos competir una vez que lleguemos a la gente. Si llegamos a la gente desde lo que queremos defender, como decía el compañero de fotografía, defendiendo desde una militancia política, entonces yo creo que ahí sí que podemos fortalecernos siempre y cuando estemos unidos y sabiendo lo que tenemos claro y cuál es el objetivo. Pero claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que es Radio Almenara, nosotros legalmente reconocidos, le voy a delegar a mis compañeros en el marco jurídico, pero reconocidos no estamos legalmente, o nos cuesta, y si no nos están poniendo cada vez más obstáculos para ello. Entonces, bueno, la única manera que tenemos nosotros es reconocernos a nosotros mismos, uniéndonos autonómicamente a lo mejor con la Unión de Radios Libres y Comunitarias en Madrid, y estatalmente a través de la red de medios estatales. Entonces, yo creo que eso es una buena forma de hacernos fuertes y de ir llegando y extendiendo nuestra forma de entender lo que es la realidad. Estaba recordando cuando hablaba el compañero que de unas conferencias, unas charlas a las que fui, a las que estaba Rafael Rey, y decía que a él le gusta, cuando está leyendo un artículo, una noticia en un periódico determinado, que le gusta que
que le digan desde dónde se está escribiendo, no que vayan en nombre de la objetividad. La objetividad, bajo mi punto de vista y bajo Rafael Rey, que también lo decía, no existe, ¿no? O sea, cada uno está escribiendo desde su punto de vista, aunque pretenda basarse en datos específicos y objetivos, entre comillas, ¿no? Siempre hay algo, cada vez que te dicen datos objetivos del estudio del CIS o lo que sea, siempre hay un ¿cómo se dice? Una criba al elegir a las personas, ¿no?, que se va a hacer la encuesta, ¿no? Entonces eso nunca deja de ser subjetivo, siempre esa criba. Entonces yo creo que eso, para fortalecer medios alternativos, estar unidos, siempre tomarlo como una militancia, no depender a lo mejor no depender, por supuesto, del dinero público, sino de intentar siempre autogestionarse. No es el caso de Almenara, que pues os cuento un poco también que aparte que intentamos avanzar hacia la autogestión, sí que recibimos algunas subvenciones, pero bueno, también hay que decir que en esto en ningún momento ha supuesto un silenciamiento, ¿no? Una callar las opiniones y los contenidos radiofónicos que tenemos ahora mismo al aire, ¿no? Entonces, bueno, quería más o menos daros así estas pinceladas que se me han ido ocurriendo y sobre todo eso, intentar no depender del dinero, de los recursos, como nosotros como radio tenemos dificultades porque, por ejemplo, si queremos emitir en frecuencia modulada no depende de nosotros, aunque podemos ocupar el dial como lo tenemos ocupado en el 106.7, pero también si quieres hacer las cosas bien, pues bueno, bien entre comillas, pues habrá que dejarse llevar por las adjudicaciones, aunque luego siempre se las den a los de siempre, ¿no? A Radio Nacional, la SER, la COPE y otras. Entonces, bueno, ante eso no podemos competir en cuanto a incidencia de crear opinión pública, pero para mí la base es estar dentro de la gente, de entrar en las vidas de la gente y que ellos cuenten con nosotros y sabiendo siempre desde dónde les estamos informando y desde dónde está la comunicación. Yo quería comentar algo, que ahí al final tenemos unos paneles donde hemos intentado reflejar la relación que hay entre los medios de comunicación, las empresas, los bancos transnacionales, nacionales. Y vais a ver que es una maraña, es decir, ahí no se salva nadie. Y quería hacer un matiz a lo que estaba comentando Julia, no sé, no lo hemos comentado, tampoco lo hemos hablado antes, pero quizás con todo el tema de las adjudicaciones, para que no sean a dedo, quizás habría que pensar en una ley de medios a nuestra medida, ¿no? Y que quizás la tendríamos que confeccionar nosotros, ¿no? Javier. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, gracias por compartir esta mesa con los compañeros y las compañeras y a todos vosotros y vosotras por haberos acercado a escuchar una tarde como hoy de sábado. Pero bueno, nos acompaña el tiempo y ocupar la calle siempre está bien. Yo lo primero quería, haciendo referencia a las preguntas que se habían planteado para este debate, pensar también en los medios tradicionales, pero sobre todo en la teoría que maneja Occidente como una manera prepotente frente a todos los pueblos del mundo de que aquí es donde se respeta por encima de todo la libertad de información, el derecho de opinión y la libertad de prensa. Y ahora que está tan de moda la palabra, me parece una quimera absoluta. ¿Por qué razón? Porque la teoría es una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? La teoría, lo que se enseña en todas las universidades de periodismo o lo que se nos, a partir del año 75, de la llegada de la democracia, se nos ha metido en nuestro ADN, tanto en los colegios como en las tertulias, es que tenemos derecho a esa comunicación porque juega un papel fundamental, ¿no? Tanto en la asistencia de la democracia como en el funcionamiento del propio sistema de derechos, ¿no? De hecho, este es uno de los derechos ciudadanos que está elevado a rango de derecho humano, ¿no? El acceso a una información independiente, imparcial y plural. Información que se nos suministra a la ciudadanía para tener un conocimiento y orientación suficiente sobre las alternativas existentes para la toma de decisiones políticas y su desarrollo como ciudadano.
En el articulado constitucional de nuestro país también viene recogido, en el artículo 20, y además viene recogido, y es lo que hablaban antes, ahí en ese articulado se decía que había que desarrollar una ley de medios, un estatuto del periodista, que jamás se ha desarrollado desde el Congreso, desde el Estado, ¿no? Porque no hay intención, porque eso obligaría a muchas cosas. Se ha instaurado una opinión entre muchos compañeros y compañeras periodistas de que no hace falta, que la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, sobre todo cuando se está utilizando y se está mintiendo y se está utilizando la información como una práctica arma de guerra, ¿no? En ese artículo 20, bueno, en primer lugar dice que se reconoce y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Supongo que una pancarta también debe ser otro medio de reproducción y estamos viendo cómo el artículo 1 en esta ciudad, por lo menos la delegada del gobierno no lo cumple, ¿no? Porque se llega a detener a personas preventivamente por un supuesto delito de expresión, ¿no? Que no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pero luego en el punto 3 dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, tanto los dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Como veis, otro de los artículos más de esta Constitución que no se cumple y que solo se utiliza cuando interesa al poder y que es sacrosanta, aunque muchos ciudadanos y ciudadanas queremos cambiarla, no podemos, pero ellos son capaces de cambiarla en 2 días, precisamente para poner los intereses de los bancos, por ejemplo, sobre los intereses de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no nos han dado acceso. Claro que tenemos libertad de expresión, aquí la estamos ejerciendo. Lo que no tenemos es garantizado la capacidad para que nuestro mensaje o el mensaje de determinados grupos en igual potencia con otros medios podamos llegar a la sociedad. Esto llega hasta lo que llega ese bafle que tenemos ahí, pero lo que tienen los grandes medios de comunicación llega a prácticamente toda la población. Y como bien decía la compañera, ahí están. ¿De quién dependen los grandes medios de comunicación de nuestro país? Y dependen de grandes empresas y de grandes grupos financieros que lo que les interesa es mantener un único discurso. La información es parte del control. Igual que yo lo he aprendido a partir de estudiar en el momento en que asesinan a mi hermano, por qué se asesina a los periodistas en guerra o por qué se hace desaparecer a los periodistas en dictaduras militares, es por un control de la información. Y porque el control de la información te da la victoria. En la guerra, si pierdes el control de la información, puedes perder la guerra. Por lo tanto, a partir de Vietnam, que es cuando ellos lo descubren, que una guerra se puede perder por el control de la información, también por la resistencia de un pueblo, pero también por el no apoyo a esa guerra a partir de las informaciones periodísticas, cuando te das cuenta de cómo es una guerra, porque en una guerra no es inteligente los misiles, ni quien sufre realmente en las guerras son la población civil, ¿no? Entonces, cuando no hay apoyo por parte de tu población, puedes perder una guerra. Pues es exactamente igual. Hay un viejo lema, una canción que cantaba un grupo de Pucela que se llamaba Poas, que decía pistolas en dictaduras, televisión en democracia, ¿no? Y es un poco la tesis que yo mantengo, ¿no? Que por un lado nos han vendido una teoría de una libertad de información, de una libertad de expresión, pero que en la realidad lo que tenemos no es libertad de prensa, sino que tenemos libertad de empresa y sobre todo libertad de gran empresa. Solo oímos las voces de los millonarios que detentan los grandes medios de comunicación. La única manera que veo yo de cambiar este panorama terrible pasa por el empoderamiento. Efectivamente, si no hay población, y mucha población, solicitando este cambio, no va a pasar. Yo acabo de regresar de Venezuela, del Congreso. Se ha celebrado ya el Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la federación de periodistas más importantes de toda América Latina, con 80.000 afiliados y representantes de todos los países de América Latina y del Caribe. Y ellos señalaban algo que han tenido que vivir, ¿no? Sabéis que en determinados países, tanto del Cono Sur, sobre todo el Cono Sur, pues Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que están llevando unos procesos de soberanía en frente a lo que era en el lugar donde era el antiguo patio trasero de Estados Unidos, que ahora mismo están incluso recuperando sus recursos estratégicos, etcétera, etcétera, y la batalla terrible que enfrentan es una batalla de comunicación. Yo me quedé alucinado cuando yo he ido 3 o 4 veces a Venezuela, ¿no? Cuando aquí se me hablaba de que había una dictadura por parte de Chávez, cuando
y te encuentras con que hay medios y que la mayoría de los medios precisamente son medios antichavistas, la mayoría de los, y que están llamando incluso al magnicidio, cosa que aquí se cerraría el medio de comunicación y se detendría al director. Aquí ha pasado. Por desgracia tenemos en este país jueces maravillosos por una cosa, pero que con una especie de esquizofrenia luego son capaces, por un lado, de perseguir los delitos del franquismo y por el otro lado de cerrar medios de comunicación. Cuando yo creo que los medios de comunicación no delinquen las personas, ¿no? Entonces ellos lo han vivido claramente allí, ¿no? Y han tenido que dotarse. Lo que me ha gustado es que en su propia Constitución sí se ha desarrollado esa ley de prensa y sobre todo lo importante, a partir del golpe de Estado de 2002 se dan cuenta de que los medios populares, los medios alternativos son los que inician la resistencia contra ese golpe de Estado, ¿no? Y a partir de ese momento está recogido tanto el apoyo al periodismo nacional o al periodismo público como a los comunicadores populares y sociales. Y yo aquí veo en este país mucho problema entre los periodistas tradicionales que no entienden que haya comunicación alternativa o comunicación ciudadana o periodismo ciudadano. Se sienten como si les fueran a quitar el trabajo, cuando quien les está quitando el trabajo son las grandes empresas, ¿no? Miles y miles de periodistas han sido despedidos de sus trabajos y no por la presión de los medios de comunicación alternativos ni populares ni sociales, ¿no? Entonces yo creo que la única manera es ese empoderamiento y evidentemente empujar para que se legisle sobre esto, pero si no hay un cambio social, si realmente no tenemos mayoría, si no conseguimos la hegemonía social para defender a los pueblos y no a las grandes empresas, veo muy difícil, ¿no? El apoyo a los medios es importantísimo, a nuestros medios populares, a nuestros medios ciudadanos. Tenemos un problema gravísimo cultural en este país en el cual la izquierda no es capaz de apoyar sus medios. Hace poco también, bueno, hace años, pude tener la suerte de estar con Amy Goodman, Democracy Now!, y ver cómo es su campaña de recaudación de fondos, ¿no? Y después de cada uno de sus actos había decenas y decenas de personas que daban, aunque tuvieran $1, y otros llegaban incluso a dar cientos de miles de dólares para que ese proyecto alternativo pueda continuar, porque hay periodistas que comen, porque informan todos los días, ¿no? Y yo creo que no lo podemos dejar ni al voluntarismo, aunque debe existir también, ¿eh? Entiendo que también tienen que existir medios de comunicación que sean altruistas y que no busquen el beneficio, pero sí creo en el sostenimiento. Para hacer información te tienes que poder dedicar a ello y no puedes depender tanto de la publicidad y de los medios, porque así no, al final la publicidad te la cortan y no puedes informar, ¿no? Bueno, yo para empezar un poco el debate quería plantear esas cosas y luego seguimos. Muchas gracias. Bueno, pues vale, gracias. Muchas gracias a la asamblea del 15M de aquí del barrio de Tetuán y de Chamberí por invitar a Diagonal a este acto. Bueno, como estamos viendo, es un debate complejo ¿no? Con muchas aristas, con muchos caminos y que bueno, que a lo largo del rato que vamos a dedicarle aquí podemos, digamos, arrojar algo de luz, como se comentaba en la presentación, pero desde luego que sobre esto podemos estar hablando largo y tendido, y además es un debate que está muy en el candelero ahora mismo, ¿no? Por entrar a algunas de las cuestiones que se han venido lanzando desde los otros ponentes, un poco lo comentaba el compañero de Fotogracción, ¿no? Es decir, en Diagonal somos un proyecto que ya venimos trabajando desde hace 7 años. Es un proyecto que venía previamente de un medio de comunicación que se llamaba, bueno, que era la agencia de contrainformación UPA Molotov. Y en un momento dado, dentro de este colectivo, se decide tener un debate, digamos, un poco que en cierto modo apunta a lo que se comentaba también de la intervención de Fotogracción, al debate respecto a medios alternativos y contrainformación, ¿no? En ese sentido, se decide, a la hora de iniciar el proyecto que es Diagonal, intentar saltar un poco el paradigma de la contrainformación, entendiendo la contrainformación como la información que se produce o mejor dicho, desde y para los movimientos sociales, para pasar a un plano que luego entraremos un poco en la crítica, el tema este de los medios de comunicación alternativos, ¿no?
se intenta generar un medio de comunicación que posibilite de alguna forma que la información que se está generando desde estos proyectos, desde estos espacios, no se quede reducida al ámbito de los movimientos sociales, sino que trascienda ese ámbito y llegue de alguna forma a lo que sería la sociedad civil, ¿no? Tarea de una dificultad ingente, ¿no? Para lograr esa tarea, desde Diagonal hemos apostado por intentar en la medida de lo posible, un poco en la medida de los recursos económicos que tenemos, profesionalizarla. Es decir, ahora mismo en Diagonal somos 14 personas produciendo, bueno, pues el proyecto, ¿no? Tanto el periódico como la página web, pero evidentemente este proyecto no sería posible sin las decenas o centenares de personas que colaboran en el periódico escribiendo noticias desde los territorios en los que están ellos, ya sean barrios u otras realidades, ¿no? de otros países. Entonces ahí entramos un poco en el tema este que se comentaba de la cuestión de la voluntariedad, de la militancia, de la profesionalidad. En el fondo, y bajo nuestro punto de vista, tiene que haber una compaginación de todo eso, ¿no? Es decir, no lo podemos dejar solo en una cuestión de profesionales, ¿no? A este respecto, no sé si visteis a lo largo de la semana pasada, salió una nota de prensa de UGT diciendo que de alguna forma había que intentar que quien ejerciese la profesión del periodista solo podía ser gente licenciada en periodismo. Bueno, es un tanto absurda la cuestión, ¿no? Pero que de alguna forma dentro del mundo del periodismo sí que existe, es un mundo, ¿no? muy corporativo, y que de alguna forma, como señalaba Couso, pues existe un debate, ¿no? y muchos recelos a la hora de quién puede ejercer esa profesión, ¿no? Para nosotras en Diagonal, y es un poco una obviedad, la única posibilidad de tener un proyecto propio, ¿no? De poder comunicar lo que queremos, es tener una independencia del poder, una independencia económica, ¿no? Es decir, no depender de ese poder es lo que nos permite generar proyectos así. Por eso para nosotras el tema digamos, de los recursos económicos que tenemos provienen en un 90% de las suscripciones, ¿no? De las personas que están suscritas al periódico, y luego en un 10% pues en publicidad, que intentamos ser muy rigurosas con estos términos, y solo aceptamos publicidad de pequeñas empresas, cooperativas, gente de alguna forma inserta en lo que es la economía social, ¿no? Luego un poco entrando al tema de este debate sobre la objetividad, ¿no? A ver, yo creo que la objetividad existe. Es decir, el problema es que un poco nos están continuamente robando los conceptos y las palabras, ¿no? Ahora bien, lo que no hay que hacer es confundir objetividad con equidistancia, ¿no? Desde Diagonal intentamos ejercer una información objetiva, es decir, un poco teniendo, digamos, como punto de referencia lo que se comentaba, que la objetividad es la suma de muchas subjetividades. Intentamos recoger esas fuentes, ¿no? Para lanzar un mensaje lo más objetivo posible, pero nunca equidistante, ¿no? O sea, nosotros, de alguna forma, lo que nos gusta es, o como nos gusta definir nuestro proyecto, es que hacemos un periodismo situado. Es decir, un poco lo que se comentaba, ¿no? del periodista de Rafael Reich, que le gusta que se diga desde dónde se escribe. Pues bien, nosotros, evidentemente, en ningún momento dejamos de hacer explícito que escribimos desde los movimientos sociales, nos consideramos parte de los movimientos sociales, lo cual no quita para que intentamos hacer un trabajo lo más profesional posible, ¿no? También, de alguna forma, intentamos huir de ese concepto que ha salido a lo largo de las intervenciones, ¿no? de la información alternativa, ¿no? Que es una pena que no haya podido venir Pablo de la Tuerca, porque es una cuestión que él tiene más trabajada, ¿no? Y él hace una crítica muy fuerte justo a eso, ¿no? Es decir, tenemos que de alguna forma intentar dejar de utilizar ese concepto de medios de comunicación alternativos, porque de alguna forma parece que si somos alternativos, ¿no? Lo profesional, lo
lo potente está siempre en el otro lado, ¿no? Y estamos viendo cómo, de alguna forma, a lo largo de estos últimos 2 años, evidentemente, como se comentaba antes, en gran medida a raíz de la irrupción del 15M, los monopolios de información, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de los proyectos de comunicación de base, podríamos llamarlos, ese monopolio se está comenzando a resquebrajar. Evidentemente no podemos cantar victoria, ni mucho menos, aunque, como comentaba el primer compañero que ha comenzado la sesión, sí que de alguna forma estamos viviendo una suerte de primavera de lo que vienen siendo todos los proyectos de comunicación de base, ¿no? Ya para ir terminando, y luego entramos en otras cuestiones más adelante durante el debate y un poco en función de las preguntas que vayáis haciendo. Me gustaría citar a un profesor de sociología, que era Jesús Ibáñez, ¿no? Que bueno, él trabajó en muchos medios de comunicación, ¿no? Que escribía artículos tanto en periódicos como El País, El Mundo, pero también en periódicos como Egin, ¿no? Y que de hecho recomiendo la lectura de algunos de sus artículos periodísticos porque condensan muy bien una complejidad a la hora de analizar muchos temas. Bueno, él definía los medios de comunicación como dispositivos de generación de realidad. Esto que, dicho así, parece un dispositivo de generación de realidad. Bueno, eso encierra dentro de sí una potencia, un poder tan grande, que es por eso mismo, ¿no? Por lo que van a luchar las grandes empresas que controlan los medios de comunicación, van a luchar todo lo que puedan por mantener esos monopolios, porque en el momento en el que pierdan ese monopolio están perdiendo la capacidad de definir lo que es la realidad, ¿no? Cuanta más capacidad tengamos nosotros de definir lo que es la realidad, evidentemente la estaremos cambiando como estamos haciendo poco a poco, ¿no? A este respecto, pues, por ejemplo, es bastante significativo un poco lo que vimos este verano con las acciones de los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Es decir, una acción no violenta, desobediente, de reapropiarse de un carro de comida en un supermercado, se le etiqueta como un asalto a un supermercado. Bueno, un asalto, señores, asalto, ¿qué te voy a decir? A un cuartel, un asalto es otra cosa, implica una violencia, ¿no? Esta gente está ejerciendo una violencia por llevarse un carrito lleno de aceite y lentejas, pero de alguna forma en el imaginario colectivo ya queda ese concepto y por lo tanto esa connotación de violencia y por lo tanto digamos de marginación. Y por último, un par de cuestiones, ¿no? Digamos que para nosotros, un poco en la línea de lo que se venía hablando, el periodismo es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los periodistas, ¿no? De alguna forma, todas y todos tenemos que, desde nuestros espacios, desde de alguna forma los temas que controlamos más, poder involucrarnos en los medios de comunicación que están en nuestros territorios, en las radios comunitarias, en los periódicos de barrio, y desde ahí aportar a esos proyectos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y con esto ya termino, es un dato que aunque sea muy conocido, no por eso deja de ser desgarrador, ¿no? El 90% de la información que circula en el planeta la controlan 4 agencias de comunicación, ¿no? De alguna forma, estas agencias de comunicación lo que hacen es definir cuáles son las informaciones que deben ser distribuidas y de alguna forma garantizar a los grandes medios de comunicación que si quieres seguir teniendo de alguna forma, digamos, un público, ¿no? Tienes que apostar por estas noticias, ¿no? Salvando las distancias o estableciendo una analogía, se podría decir que estas agencias de comunicación vienen a ser lo que son las famosas agencias de rating, ¿no? Respecto a la economía de los países y todo el tema este de la prima de riesgo, ¿no? Y con eso ya termino. Bueno, yo aquí me siento como un niño pequeño porque creo que soy el más joven de esta mesa y encima toma la tele apenas tenemos 6 meses de vida. Entonces somos un medio ahí naciendo todavía poco a poco en fase embrionaria, pero seguimos tirando. Entonces claro,
Aquí hay temas que me han gustado bastante que se han hablado. Por ejemplo, el tema de la profesionalidad. Yo, por ejemplo, soy un estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas. No tenía ni idea de medios, apenas había un poco de televisión, y con estas cosas del 15M uno acaba metiéndose en movidas que es como, qué guay, toma la tele, vamos a ver de qué vas, te acabas enganchando. Lo mismo me pasó con el periódico. Y ahí está el tema, que no eres profesional, eres un ciudadano más, y de pronto descubres que tienes las herramientas gratuitas disponibles para hacer lo que quieras. Por ejemplo, toma la tele. Nos encanta Bambuser. Podemos emitir en directo lo que queramos ahora mismo, y imagino que ahora el compañero está emitiendo también en directo. Y esa es un arma impresionante que estamos aprendiendo a usarla, a sacarle partido. Ahora mismo hay una manifestación que va desde Atocha hasta Sol, y tenemos allí un equipo con varias cámaras de Bambuser y otro compañero editando. Y esa información la estamos enviando a todo el mundo gracias a las redes sociales, que, como ha dicho el compañero de fotografía, pues sí, tenemos esos nichos cerrados, pero por lo menos tenemos una puerta abierta desde la que difundir, que ya es un gran avance para el mundo en el que vivimos ahora mismo. Luego, claro, por ejemplo, os preguntaréis, el tema de financiación se ha hablado también mucho, y en audiovisuales la financiación es terrible. Un equipo se te va ya de 3.000 euros en adelante, cámaras, discos duros, los discos duros vuelan, no sabes qué hacer, no sabes cómo financiarte, te planteas la opción de la publicidad, metemos publicidad, no metemos publicidad. Y ahí, por ejemplo, en nuestro caso hemos tirado de lo que es amor al arte, básicamente. Organizamos fiestas para recaudar dinero, y gente que nos han donado discos duros, nos han donado cámaras. Hace poco, si no recuerdo mal, creo que nos donaron un Mac, que eso ya es un logro. Y es que en este mundo es así de, sí, hace falta dinero, pero también cuentas con mucha gente que viene a ayudarte y que está dispuesta a decir, vale, tu idea me gusta, pienso ayudarte. O, por ejemplo, con crowdfunding, que aún no lo hemos planteado, pero son opciones también que estamos viendo. Más cosas, bueno, el tema de... sí, perdonad por esto, es que es mi primera vez, ¿vale? Entonces estoy así un poquillo... Antes el compañero de fotografía habló que hay medios que están delante de la barricada y otros que están detrás de la barricada. Nosotros vamos dando saltos de un sitio a otro. Lo mismo estamos con el lado de los medios, que estamos detrás de los medios recibiendo palos con el resto de la gente. Hace poco vinieron los mineros a Madrid y fue nuestro gran boom, porque ese día tuvimos una cantidad de visitas y de reproducciones del directo, pero increíbles, que no nos esperábamos. ¿Y por qué fue? Porque en nuestro equipo se jugó ahí tela. Se metieron en mitad de la carga policial, mientras los medios seguían con los sindicatos que seguían a su charlita de qué guay somos, cómo molamos. Teníamos ahí una compañera en mitad de los palos contando lo que ocurría, y la pobre luego te venía contando la experiencia y te decía, lo he pasado fatal, pero te juro que lo volvería a hacer con tal de mostrarle a la gente lo que ha pasado aquí. Entonces esa es una cosa que me encanta de estos medios, que nos da igual un poco a veces meternos en el jaleo, nos preocupa un poco la supervivencia, pero nos gusta informar sobre todo, de estar ahí en donde nadie se mete y decir, mira, esto es lo que está ocurriendo, vamos a desmontar lo que dicen los grandes medios, desmontemos sus mentiras. Y esa es otra cosa que también hacemos desde el periódico, que también estoy metido en este otro proyecto y que luego mi compañero Dani continuará con él. Entonces, claro, ahí tenemos esa veda de lo que es el control mediático de la información. Y es, vale, los grandes medios dicen esto, luego el otro dice otro, luego aquel dice otro. ¿En qué quedamos? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Y ahí es donde Toma la Tele intentamos marcar un poquito esa diferencia. Porque tú tienes el vídeo, tienes la imagen, ves lo que está ocurriendo y luego ya sacas tus propias conclusiones. Decides si ha habido mucha gente o poca, decides si ha sido un éxito o un fracaso, si la policía se ha excedido o no. Entonces ahí queremos esa oportunidad muchas veces de que cada uno se figure su idea, de no transmitir la información que queramos y listo. Cierto es que ahora hace poco hemos intentado profesionalizarlo un poco, y es metiendo ya redactores, gente que te comente un poco en directo lo que ocurre para que no sea tan aburrido, y poco a poco lo podréis ir viendo también de cómo va cambiando, cómo hemos pasado de no decir nada a decirte estamos ahora en esta calle, está ocurriendo esto, te lo estamos contando, y así poco a poco seguimos. Es decir, yo ahora mismo no sé muy bien por dónde continuar, pues están abiertos tantos frentes para hablar ahora mismo que prefiero pasarle el testigo a mi compañero ahora y que siga él y luego ya meterme en otro. Bueno, muy buenas tardes.
¿Se me oye? Sí. Yo no soy muy ducho con esto de los micrófonos, tampoco, pero bueno, se agradece un montón a la Asamblea de Tetuán y Chamberí por invitar al periódico. Y bueno, un poquito de lo que se ha abierto, totalmente de acuerdo, yo creo que estamos todos con que los medios generalistas son empresas que buscan sus intereses para bancos, corporaciones, como hemos dicho, que si 4 entidades son las que controlan el 90% de los medios a nivel mundial, están totalmente condicionadas por el dinero y bueno, son sus herramientas y así las usan. Fortalecer los medios alternativos, claro, y flojear los medios generalistas, por así decir. La fuerza que tienen los medios alternativos, bueno, medios alternativos o medios de contrainformación, que luego me aclararé yo este debate porque la verdad es que ahí estoy perdido, pero espero que luego lo aclaremos. Es la gente, o sea, al final es el trabajo de la gente y es lo que sale es, por supuesto, la militancia con participación, implicación, organización, la autogestión y bueno, el cambio al final se hará con empoderamiento, cambio social, como habéis dicho. La autogestión y bueno, cómo se forma un poquito el periódico. Bueno, el periódico surge a raíz del 15M, del movimiento 15M aquí en Madrid. Bueno, en sí el pistoletazo lo da la Asamblea Popular de Villaverde, que ya saca un presupuesto firme de lo que cuesta una publicación rotativa y demás, y convoca a reunión para todo el que esté interesado en crear el rotativo, que se acerque. El Dragón fue las primeras reuniones. Antes de eso, pues ya claro, estaba toda la red de gente en la calle. Ya había habido publicaciones en Sol, 15M News, había habido en los barrios, pero te puedo decir el de Barrio de la Concepción, que en junio ya teníamos un panfletillo y una revistilla de barrio, así como en otros barrios fueron surgiendo, se fue comentando, se llevó también a Tricón de oye, a ver si hacemos una cosa y otra juntos. Bueno, estaba ahí pues porque está la gente con esas inquietudes y porque se demanda y porque sale de dentro y al final es la fuerza de esto. Se crea el periódico, en diciembre ya se empezaba a trabajar y en febrero salió el primer número, llevamos 7, este último ha sido el 7º. Y la autofinanciación es a través de bonos de apoyo que se gestionan a través de las asambleas. O sea, las asambleas pues solicitan los bonos que quieren. Un bono de apoyo son 5 euros, implica que ese bono tú lo cambias por tantos ejemplares en función de lo recaudado. Puede ser, pues un bono viene siendo 50, 60 periódicos, una cosa así. Y bueno, solicitado por las personas en las asambleas y demás, y así se financia de momento. Que se baraja crowdfunding, que se baraja otras cosas, publicidad se habló, pero claro, o sea, son temas que aparte esto es un periódico de asambleas. O sea, es un periódico de asambleas populares, de temática 15M, con esas características, con lo cual el tema dinero en el 15M sabemos que es un tema caliente de siempre, con lo cual ahí no se pueden dar pasos a lo loco, está claro. Y bueno, esto por lo de los bonos y ahí vamos. La verdad que proyecto firme de momento y con una media de 40.000 unidades de tirada y ahí va. ¿Qué más? Porque habéis dicho bastantes cosas, la verdad. Bueno, yo creo eso, que sale por lo que habéis dicho del derecho a la comunicación, que luego ellos no lo venden y no lo dan de otra forma. Es eso, es de verdad necesitamos eso, o sea, nos sale de dentro ese derecho de comunicación, con lo cual todos estos medios alternativos, de contrainformación y demás, sale eso, del poder de las personas. ¿Que se necesita financiación? Claro, que habría que cada uno pagarle pues, su trabajo, lo que sea, claro, que al final se hace más de voluntariado y demás, pues también es lo que es. Con lo cual, bueno, pues ahí habrá que buscar nuevas vías y que la gente, pues, no sé, que vea esto como medios de información, que sería lo que tendría que ver, no de contrainformación o alternativos, porque al final las etiquetas también yo creo que dispersan ahí un poquito. Y bueno, no sé, seguimos hablando ahora con todo lo que se ha visto. Gracias. Muy bien, si queréis podemos empezar el debate. Ya que estoy con el micrófono en la mano, lanzaría una pregunta, porque creo que aquí se han dicho cosas muy interesantes y podríamos estar 10 horas hablando sobre el tema. Yo creo que debemos partir de la información es parte del control, un poco como decía Javier, y que ya en otros países de Sudamérica están trabajando en leyes de medios para poder
para que los medios pertenezcan a las personas, ¿no? E incluso con eso, y tú comentabas el caso de Venezuela, en Argentina pasa lo mismo. En Argentina, aunque existe una ley de medios que ha salido hace un año y pico, a pesar de eso, los medios siguen perteneciendo a las grandes corporaciones. Es decir, a pesar de ser el gobierno actual, un gobierno elegido por un 50 y pico % de la gente, los medios los siguen controlando las grandes transnacionales. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto sería interesante tener una ley de medios que pudiera regular, pues, las adjudicaciones, como decía Julia, ¿no?, que no fueran al azar, poder poner un poco de orden y que, bueno, y yo creo que tendría que partir de nosotros y podría ser una iniciativa interesante con la cantidad de medios de contrainformación o con la cantidad de gente que estamos aquí sentados, ¿no? Yo creo que podéis levantar la mano, coger turno de palabra, como siempre lo hemos hecho. ¿Cómo hacemos con el micrófono? ¿Os acercáis? Sí, pero está... ¿Querías la palabra? Acércate. Bueno, en principio yo considero que la información, más que un derecho, es una necesidad. Y como tal, lo tenemos que plantear. ¿Qué tenemos que hacer? Yo he trabajado 40 años en un periódico, talleres y luego en la administración. A mí no me molestaba que la ABC dijera cosas. Era su plan, era su ideología. Lo que me molesta es que nosotros, el pueblo, no tengamos nuestros medios. Eso sí lo que es molesto. En los años 20 y los años 30 del siglo pasado, los trabajadores lo tenían muy claro. Hacían sus periódicos, había cientos y miles de periódicos. Y periódicos como, por ejemplo, Solidaridad Obrera, con tanta importancia como ahora puede tener un país. Entonces, de hecho, cuando los fascistas cogen el periódico, lo único que hacen es cambiarle parte del nombre. En vez de Solidaridad Obrera, le dicen Solidaridad Nacional. Porque era un periódico que tenía una importancia bestial. Y eso es lo que hay que ir. Efectivamente, tiene que haber un equilibrio entre profesionales o no profesionales. Pero desde luego lo que sí hay que hacer es, igual que hacemos cooperativas para ir quitando los medios de producción al sistema, en la información igual. Es quitarle los medios de producción de la información. Y efectivamente que la gente, en vez de estar trabajando en una ABC, por ejemplo, esté trabajando en un periódico popular, en un periódico que diga otras alternativas, incluso crear nuestras propias agencias de información. Y entonces yo creo que un poco debe ir también por ahí. Por ejemplo, Diagonal. Pues Diagonal a todos nos parece muy bien, pero nadie nos suscribimos. Y sinceramente, yo he estado trabajando en suscripciones, sé la importancia que tiene la suscripción. Es un periódico en la vida. Pues si consideramos que un periódico está bien, hagamos suscripciones, incluso en vez de semanal o quincenal, hagamos que sea diario. Aquí hubo una experiencia que fue el periódico Liberación, pues hagamos análisis de esas experiencias, veamos los fallos que han tenido o los aciertos y hagamos algo nuevo. Desde luego lo que está bien claro, que en estos momentos el pueblo necesita unos periódicos, unas televisiones y para poder contrarrestar a la información que nos dan. Lo que yo quiero decir algo, pero además quiero preguntarle a los compañeros que están sentados en la mesa si de alguna manera han revisado. Hoy yo me entré en internet para sacar, digamos, las disposiciones generales de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La verdad que me leí 3 páginas que me fueron suficientes y las fotocopié y son 53. Le quería preguntar a los compañeros si dentro del mundo dentro del periodismo, se han puesto ustedes a leer un poco, digamos, esto que se firmó el 31 de marzo
del 2010. Cuando comienza el preámbulo, empieza diciendo: la industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada vez de mayor peso y trascendencia para la economía. Es decir, que realmente estamos en presencia no solamente de un periodismo ni de los periodistas, sino que estamos frente a unas industrias o a corporaciones que son corporaciones financieras, que son las que de alguna manera a nivel de España y a nivel mundial, como lo decía el compañero Couso en cuanto a las agencias, son las que están manipulando permanentemente, y realmente no tengamos ningún problema en decir, no nos representan absolutamente para nada. Pero no obstante, digamos, todo el gran esfuerzo que hacen todos los medios alternativos, que son chapeau, ¿no?, en el sentido de que están haciendo el máximo esfuerzo y lo que se debe, quiero decir además que esto hay que leerlo y tiene que haber alguna parte, ¿no?, en donde hablan de los consumidores, porque hablan de industria, pero tienen en alguna parte, habla de las personas, del público, del interés que tiene que tener, dice, se presenta como una norma básica no solo para el sector privado, sino también para el público, fijando con el más absoluto respeto, competiciones de marca. Bueno, no, esto no es. Pero hay una parte que habla de los ciudadanos y habla de la Constitución, que era lo que planteaba Javier. Entonces yo creo que además de todo lo que se está haciendo, tenemos que formar un equipo de estudio, ¿no?, un equipo de estudio para ver qué provecho le podemos sacar a esto que está firmado, que también se reconocen de que se tiene que cambiar o modificar. Entonces, estoy de acuerdo, digamos, en que tiene que estudiarse y tiene que haber una ley de medios que pueda regularizar, digamos, la participación de los medios alternativos. Bueno, buenas tardes. Yo quería introducir, que ya creo que se ha introducido un poco en el debate, la importancia que tiene de que la sociedad, los ciudadanos, nos demos cuenta de que una buena información necesita apoyo económico, aunque a veces no le estemos dando importancia al dinero, como también se ha comentado en la mesa, pero yo creo que la viabilidad es completamente clave para que estos medios puedan subsistir, ¿no? Entonces ahí nos toca a nosotros, tanto como dinamizadores de los propios medios de comunicación, como a la gente que va a consumir, a esa gente que va dirigida, financiar, ¿no? Yo creo que hay una concepción, sobre todo con la eclosión de Internet, de que hay una información a la que se tiene acceso de forma gratuita, pero los medios, desgraciadamente, porque vivimos en el sistema que vivimos, necesitan dinero para llegar a la gente. Yo creo que para llegar a la gente y para que se haga información de calidad, para que se pueda comprar el colectivo unas cámaras, o puedan tener dinero incluso para pagarse sus transportes a hacer una información, ¿no? Y luego también quería introducir un tema que me preocupa, porque yo creo que cada vez, yo soy licenciado en periodismo, mucha gente critica un poco esa licenciatura, y yo soy el primero que también, pero bueno, yo quiero vivir realizando periodismo, ¿no?, de una forma independiente, de una forma libre, pero nos encontramos con el problema de que cómo se hace eso, porque los medios de comunicación que estamos aquí representados y otros que no están, para que se llegue a contratar a gente es complicado. Yo creo que el ejemplo más claro es Diagonal, que les ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, muy valorable, para que haya personas, algunos licenciados en periodismo y otros no, por lo que sé, que están trabajando de periodistas de una forma independiente y ganándose la vida, ¿no? Porque al final, desgraciadamente, tenemos que comer y pagar nuestras cosas, ¿no? Entonces eso me preocupa, y no sé si alguno de los que estáis por aquí tiene esas respuestas de qué se puede hacer para que unos periodistas que queremos vivir del periodismo de forma independiente podamos hacerlo, ¿no? Está el ejemplo de Diagonal, que es un recorrido muy largo, ¿no? Y ya por último, para acabar, la etiqueta contrainformación,
se ha comentado también un poco, a mí no me suele gustar y se ha comentado también Pablo Iglesias, Pascual Serrano, otro periodista, también lo dice mucho, porque somos contrainformación. Este tipo de medios estamos dando ya la categoría de información directamente a los que no son como nosotros. O sea, es para que pensemos en las etiquetas, esa contrainformación parece que le estamos otorgando la verdad, ¿no?, directamente a los otros medios, ¿no?, para que se piense un poco y también para que se debata. Una cosa, hay 2 turnos de palabra pedidos de vosotras dos y si os parece bien paramos un poco que contesten los ponentes y vemos luego si hay tiempo y abrimos otra vez el turno, ¿vale? Bueno, yo quería hablar un poco de lo que ha dicho el compañero de Diseccionando al País, que yo creo que es una de las maneras más eficaces para luchar contra los grandes medios de comunicación, porque ellos, digamos que ya tienen su cuota de mercado hecha y es los periódicos que compra la gente. Entonces, una de las pocas maneras para que la gente se acerque más a los medios alternativos y los apoyen, que es el principal problema, que la gente no apoya los medios de comunicación, y es diciendo pues todas las contradicciones de estos grandes medios y de la manipulación que ejercen a través de páginas como la de Diseccionando al País, que hacen una gran labor, porque es de las pocas maneras que la gente puede ver la importancia de lo que dicen los medios y de la manipulación, cómo les pueden afectar directamente a lo que es toda la sociedad y toda la cultura. Yo vengo de Madrid 15M y un poco también a raíz del debate de medios profesionales o de periodistas profesionales o no. Yo también he estudiado la carrera de periodismo y creo que es fundamental no que estudien la carrera, sino que las personas que se pongan a ello, digamos, lo hagan desde una base de conocimiento. Y para ello creo que también es muy importante lo que también ha dicho César, y son medios alternativos especializados, porque pueden surgir 100 medios alternativos, pero si las personas que escriben en ellos no pueden ofrecer una información diferente o por lo menos trabajada y contextualizada, haces un flaco favor al final al periodismo, porque puedes llenar todas las papeleras de Madrid de esos periódicos que al final no cuenten nada. Entonces, medios especializados yo creo que sería algo interesante, porque daría la capacidad a los periodistas y voluntarios o personas que trabajan en ellos a tener más conocimiento sobre lo que hablan y que al final no quede todo en saco roto todo lo que dicen. Y bueno, pero teniendo en cuenta también a los profesionales de este medio, que para algo estamos. Bueno, a mí más que aparezcan muchos medios diversos, que me parece muy bien, me preocupa más de cómo salir del gueto. Y entonces, yo no sé si vosotros, yo no soy periodista ni estoy en esta película, pero si no os habéis planteado, por ejemplo, generar un protocolo para poder abrir estos guetos y que las personas que leemos podamos meter información vuestra en lugares, pero tiene que haber una formulación, algo. Ayudar a la gente que leemos siempre, no mandarlo a los 5 amigos, sino además de los 5 amigos siempre a otro más. Digo, por ejemplo, decir que tendríamos que quizás, digamos que vosotros que estáis en esto, pensar en alguna formulación que permita romper las barreras de que siempre estamos entre amigos, ¿no? Y empezar a poner cosas en lugares que no tienen ni... Porque somos muchos los que leemos. Y si cada uno de nosotros mete algo en algún lugar, se puede llegar a ampliar. Y otra cosa, yo no sé, y esto no sé nada de esto, si hay algo de... está contemplado, creo que en la televisión, algo de participación ciudadana. Bueno, ¿qué pasa que no podemos ejercer ese derecho? No tengo la menor idea y pregunto, ¿qué podríamos hacer en ese sentido? Bueno, los ponentes de la mesa, como os apetezca responder a las preguntas, un poco en general todo lo que se ha dicho. Yo, ya que tengo el micrófono en la mano, pues me gustaría comentar lo que decías tú, Hilda, cuando estabas leyendo lo que has sacado de Internet. Es decir, yo creo que todo se ha industrializado, es decir, estamos hablando de la industria y lo que tenemos que hablar aquí es de medios de información, ¿vale? De los consumidores. Está hablando como si estuviéramos hablando de publicidad, de empresas que se dedican a vender la información que les interesa. Es decir, da igual que vendan champú, que vendan una cosa o la otra,
están tratando todo de la misma manera, es decir, ese es el problema, ese es el neoliberalismo, nos están poniendo la información, nos están vendiendo la información como quieren, nos están manipulando la información, ¿no? Entonces, hablamos de consumidores, hablamos de industria, claro, sí, la industria de los medios de comunicación, pero lo están tratando así porque realmente responden a capitales concretos y a intereses muy concretos. Y ya dejo la palabra para que contestéis, no sé, cualquiera de vosotros a las diferentes preguntas que se han hecho. Me cuela Julia porque sabe que estaba con ganas de decir algo. Bueno, aquí he oído de forma reiterada la necesidad de una ley, se ha hablado antes de lo que viene en el artículo 20, del derecho de acceso. Bueno, con respecto a las leyes, yo creo que es que no sirve solamente que en las leyes se reconozcan esos derechos, porque lo venimos viendo constantemente, no es ninguna garantía. Por ejemplo, desde el año 2010 hay una ley de medios audiovisuales en las cuales medios de comunicación medios de comunicación comunitarios, radios libres, televisiones comunitarias, hicimos una batalla muy fuerte de 5 años de trabajo peleando para conseguir un reconocimiento en esa ley. Conseguimos un reconocimiento en esa ley tan expreso como que llega a decir que el gobierno está obligado a dar frecuencias a este tipo de medios de comunicación. 2 años después, el resultado de esto ha sido 0. Llevamos también 5 años metiéndonos en procesos judiciales con cómo se reparten los concursos. Es decir, la ley dice que los concursos tienen que ser abiertos, no discriminatorios, tiene que haber un control, pero los políticos al final utilizan las trampas del sistema para poder controlar la adjudicación. Por lo tanto, el hecho de que haya una ley que te reconozca y que diga que tiene que haber un reparto equitativo y justo no sirve. No sirve para nada si tenemos unos políticos, si tenemos unos sistemas y unas instituciones que no funcionan. El derecho de acceso está regulado por la Constitución española y no fue recogido por Televisión Española hasta el 2007. Desde el 2007 tardó 3 años Televisión Española en abrir una convocatoria. Se están presentando 10 solicitudes a cada convocatoria, pero es que la propia Televisión Española, que es uno de los medios con mayores audiencias, no difunde en su canal la convocatoria de derecho de acceso. Entonces, ¿de qué nos sirve que exista todo eso en las leyes si no hay una voluntad política de desarrollarlo? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que superar lo que digan o no digan las leyes y ver otras fórmulas, ¿no? Entonces, o sea, lo digo porque creo que se están planteando demasiadas experiencias en necesitamos una ley. Bueno, necesitamos yo creo que cambiar gobiernos, leyes. En Argentina también hay ahora una sensación agridulce porque nos comparten compañeros de radios argentinas como que tenían unas expectativas muy grandes con respecto a la ley, pero al final en la ley, bueno, pues hay una pelea muy grande con el tema de los monopolios, de grupos con mucho poder, pero los medios comunitarios todavía no han podido acceder a licencias a pesar de que la ley dice que van a tener un 33% del dial. Entonces yo creo que siempre estamos relegados a los diferentes casos, ¿no? Entonces... Y ya, perdón. A mí me gustaría matizar ese tema porque soy argentina y el problema es que el poder lo tienen los medios, el poder económico y el poder de comunicación es lo mismo. Entonces, aunque hay una ley, la ley no se cumple. El gobierno está intentando que se cumpla la ley y a pesar de eso no es posible. Pero antes, que no había ley, era muchísimo peor. Es decir, realmente las... Vale, pero Clarín hace lo que quiere y es el monopolio, ¿no? No, claro que no. Existe una ley, porque la ley de medios que existía antes era la ley de la dictadura. Es decir, está bien que haya una ley de medios nueva y la ley, yo la he leído de arriba abajo y es una ley que está fenomenal. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es ponerla en marcha y ni siquiera este gobierno, que tiene mayoría, es capaz de hacerlo. Es decir, no es que no quiera, porque ya le gustaría, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay una forma que es necesario empezar por ahí, ¿no? O sea, no es imprescindible, es una parte que me parece que es importante que esté reflejada. Vale, este gobierno no la cumpliría, pero bueno, nosotros podemos trabajar en ello. Bueno,
me está sorprendiendo mucho que estamos en una mesa de medios de contrainformación alternativos y estamos hablando de lo que el poder quiere que hablemos, de leyes. O sea, cuando yo hablaba de militancia política en medios de contrainformación es precisamente porque a través de la información también se puede hacer desobediencia civil. O sea, la desobediencia civil no es solo entrar en Bankia o desplegar una pancarta de un puente, es también informar de una forma que el poder no quiere que informemos. Es no entrando al trapo de pixelar la cara de los policías cuando están cargando brutalmente contra la manifestación. Y eso ninguna ley lo va a poner, o sea, todo lo contrario. Si queremos una ley que sea para los trabajadores profesionales de medios de comunicación que han estudiado, que trabajan en Jumedio y a lo mejor militan en Diagonal y luego trabajan en ABC porque es su trabajo y eso es así, la gente tiene que comer. Entonces, que exista esa ley, pero que no quieran gobernar el resto. O sea, ya lo dijo Indymedia en Hitler, ¿no? Que si odian los medios, sea un medio, pero tienen que seguir existiendo los medios. Y luego tiene que haber ejemplos a caballo, digamos. O sea, Diagonal, para nosotros un poco, sí es un referente en ese punto, ¿no? Gente que ha ido un paso más allá y ha creado un trabajo de su militancia política. Pero siguen siendo militancia política. Entonces, vamos a discutir sobre leyes, ¿para qué? ¿Para que una mayoría parlamentaria decida qué leyes nos quieren aplicar? ¿No? Sigamos haciendo desobediencia civil también desde la información, ¿no? Entonces, que es como muy enrevesado de estar en una mesa de medios de contrainformación hablando de leyes que las mayorías parlamentarias van a redactar, ni siquiera vamos a poder participar nosotros, ¿no? Me calenta un poco, perdón. Yo creo que no se está hablando de eso, pero bueno, estamos hablando de cosas bastante diferentes, porque si recuerdas por lo menos mi intervención hablé de un empoderamiento de la gente. Las leyes no hacen nada. Ahora, yo no estoy en contra de las convenciones de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario en las guerras. ¿Existen? ¿Las cumplen? No. ¿Por qué no las cumplen? Porque aquí estamos hablando de otra cosa que se llama hegemonía y la capacidad de hacer cumplir ese tipo de leyes. Pero lo que nos estamos enfrentando ahora mismo es un golpe de Estado a nivel global de una parte una interpretación del poder neoliberal que quiere la desregulación absoluta de todas las leyes. O sea, las leyes que no llegan a ningún lado, ni siquiera las leyes que se cumplen les molestan. Entonces yo, por ejemplo, nosotros vivimos una televisión gubernamental del Partido Popular que se llama Telemadrid, que está convirtiéndose en un basurero de televisión para poder venderla a los mismos que tienen ahora el poder, para quitarse esas regulaciones que le obligan a hacer algunas cosas que no quieren, ¿no? Entonces yo no lo centraría así, yo creo que te has equivocado, o por lo menos yo no lo he tratado, no voy a confiar en las leyes, claro que no. Si las leyes no tienen el respaldo ciudadano no cambiaremos nada, pero no voy tampoco a estar en contra de las leyes. Yo quiero leyes justas que protejan al trabajador y a los trabajadores y sobre todo que las cumplan. Si lo peor es que ni siquiera las cumplen. ¿Qué dificultad tenemos? Pues por ejemplo, y una de las reivindicaciones tomado, no hay participación ciudadana. O sea, aquí existimos un régimen de alternancia bipartidista en el cual no puede haber otra. La ley electoral es una trampa absoluta para que no salgan minorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay que hacer un órdago a la grande a todo el sistema, cada uno, y no estoy diciendo cada uno puede tener sus referencias políticas, ¿no? Los libertarios, pues a algunos no les gustará las leyes, a otros sí, pero yo me refería en un marco más global y hablando de leyes, y yo creo que hay que obligarles a, si la Constitución dice eso, aunque no sea la Constitución mejor del mundo, pero por lo menos que la cumplan, por lo menos que haya ese tanto por ciento. Las leyes que decía la compañera, que se cumplan esas leyes, hay que estudiarlas evidentemente, y sé que no todo se cumple. El ejemplo de Argentina, yo ponía el ejemplo venezolano, sé que es algo diferente, porque al menos yo allí estuve paseando por radios comunitarias y radios y estaban bastante contentos con las nuevas leyes. No sé si tú sabes allí lo que te cuentan los compañeros, pero no estoy poniéndolo como paradigma, simplemente lo cuento porque aunque aquí sea malo decirlo, hay que contarlo. Porque aunque a Prisa no le gusta que digamos que el gobierno argentino, que no es el mejor del mundo, evidentemente, bueno, por lo menos para mí, para los militantes de ese partido será el mejor del mundo, pero por lo menos sí ha hecho algo contra la dictadura de Clarín. Prisa defiende a Clarín porque son sus socios. Exactamente igual que Cisneros, que ha tenido que pactar con Chávez y ha tenido que tal, pues Prisa odia a Chávez precisamente por eso. Eso hay que explicarlo, porque aquí la gente... Yo cuando fui la primera vez a Venezuela me pensaba que aquello era la dictadura mediática y de repente había solo una televisión gubernamental, o sea, gubernamental, además la hablo, ni siquiera pública, pero Chávez, las demás eran todas golpistas, ¿no? Y los medios de aquí me habían engañado. Es como, también hacía yo una reflexión, los periodistas que no quieren que informéis vosotros o la gente que no es periodista de formación o tan profesional,
porque van a hacer mal periodismo, porque se van a dejar las fuentes. Estamos viendo la guerra de Siria y yo estoy alucinado con ese tipo de información. Yo no me entero de nada. La única fuente de la que tengo es un observatorio de derechos humanos con sede en Londres, que además se sabe ya que tiene financiamiento del Departamento de Estado estadounidense. Entonces yo, como toda la prensa de mi país, cae en eso. Lo decía Pascual Serrano, es un libro. Cuéntame lo de una parte, cuéntame lo de la otra y elabora tú la información, pero no solo lo de una parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hago una crítica general, pero como tú, no solo en las leyes, sino tienen un respaldo ciudadano y ellos quieren las leyes para justificarse ellos mismos. En eso sí estoy de acuerdo. Bueno, a ver, porque de nuevo se han tocado una enorme cantidad de temas y evidentemente a cada cual más complejo, ¿no? A ver, o sea, yo estoy completamente de acuerdo un poco con lo que comentaba Couso ahora, es decir, aquí de lo que estamos hablando es una cuestión de hegemonía, es decir, digamos, ¿quién se lleva el gato al agua? ¿Quién tiene el poder? Pero el poder no en términos de control, sino en términos de potencia, de capacidad de transformación. En el momento en el que los medios de comunicación aquí representados tengamos un papel hegemónico respecto a cómo se trabaja la información, estaremos en un proceso revolucionario, estaremos en una situación de cambio social que evidentemente, bueno, pues yo creo que estamos caminando hacia ella, pero de momento no estamos y tenemos mucho que trabajar todavía, ¿no? Respecto al tema de la ley, es evidente que la única forma de garantizar ese papel mojado en el que muchas veces se convierte la ley es ejerciendo nuestros derechos, conquistando esos derechos, aunque se suponga que ya los tenemos porque están escritos en un papel. No, tenemos que ejercerlos, es decir, lo que hacen los compañeros de las radios comunitarias. Se supone que ellos tienen un tanto por ciento del espacio radioeléctrico. Pues ellos lo toman, ¿no? Con el tema de la vivienda, 3/4 de lo mismo. Se supone que está garantizado en la Constitución de este país que existe el derecho a la vivienda. A todas luces es una farsa. ¿Qué está haciendo la gente? Organizándose para tomar viviendas que están vacías, ¿no? Es ahí, bajo mi punto de vista, donde podemos hacer efectivos nuestros derechos y esas leyes que están escritas pasen a tener una validez, ¿no? Por otro lado, respecto a un poco la concepción de la información, ¿no? Con todo el tema el debate que estamos entrando un poco sobre el tema de la ley. Para Diagonal, la información debería ser vista como un bien común, que es un concepto que se está utilizando ahora mucho y que se está abriendo un debate en torno a él. Un bien común entendido como un bien inalienable, ¿no? al cual toda persona tendría que tener acceso, y para eso es fundamental que la gestión de ese bien no recaiga ni en manos públicas ni en manos privadas, que tienen sus determinados intereses detrás, sino que ese bien, que se supone en cierto modo que tendría que ser lo que es el Estado, ¿no? Pero de alguna forma esto hace una relectura de lo que se ha convertido en el Estado, porque al fin y al cabo nos encontramos con que el Estado lo que hace es defender los intereses de determinadas empresas y determinados partidos políticos que ocupan el poder de forma alterna, ¿no? En el momento en el que, como comentaba un compañero, ¿no?, en una de las preguntas, consiguiésemos tener unas cooperativas de tal magnitud que pudiesen gestionar esos bienes comunes de la sanidad, de la educación, de la información, realmente tendríamos ese control. Es decir, por ejemplo, un poco la iniciativa de los trabajadores de Más Público, ¿no? Han generado una cooperativa propia que les está costando Dios y ayuda levantarla. En cierto modo ellos han dado una vuelta de tuerca al proyecto que es Diagonal, porque para nosotros las 5.300 personas que hay ahora mismo suscritas en todo el Estado español, sin ser miembros bueno, Diagonal somos una asociación cultural como entidad legal, ¿no? Más Público directamente se plantea ser una cooperativa. Bien, para nosotros esas 5.300 personas que están suscritas a Diagonal, de alguna forma
son ese accionariado popular, aunque de forma oficial, formal, como lo queramos llamar, no se refleje en un papel. En el momento en el que esas personas que están suscritas al periódico dejasen de verlo como algo necesario, viesen que de alguna forma se estaban, tergiversando los principios del periódico, evidentemente el periódico en ese momento, nuestro proyecto, no tendría ningún sentido, porque de alguna forma nos debemos a la gente que nos da el dinero y, por lo tanto, la autonomía en términos económicos, ¿no? Luego, respecto al tema de cómo superar el gueto que se planteaba, ¿no? Justo mi puesto en Diagonal es justo ese, ¿no? El de intentar dar a conocer el periódico lo más posible. Por desgracia, muchas veces a los foros a los que acudo a explicar el proyecto son foros como estos, en los cuales ya la gente sabe lo que hay, digamos. Ahora bien, nosotras estamos dispuestos a ir allí a donde nos llamen, a que si hay alguien que me dice: oye, que quiero llevar periódicos a mi puesto de trabajo o a mi facultad o a mi instituto, de forma completamente gratuita, se le envía el periódico, porque en primera instancia lo que a nosotros nos interesa, y es una gran dificultad el no tener ningún grupo empresarial detrás, al no tener esos recursos que tienen los grandes medios de comunicaciones, que la gente conozca, porque aunque llevemos 7 años de proyecto, hay muchísima gente que todavía no conoce el proyecto, ¿no? Y tenía algo más apuntado por aquí, pero se me ha ido. Bueno, yo vuelvo al tema de la ley, que parece que ha gustado. Pues encima, claro, toma la tele, mucha gente se pensará: bueno, ¿tenéis pensado pillar televisión, pillar TDT? Obviamente sí, es un objetivo que tenemos, pero a largo plazo, porque estas cosas cuestan y el plazo que hubo la última vez se nos pasó de largo y acabamos de aparecer. O sea, más que toma la tele, somos un toma la pantalla. Sí, poco a poco vamos a ir creciendo. Pero sí, hemos leído un poco las leyes, sobre todo nos hemos preocupado por el tema de derechos, porque tienes el marrón este de, vale, lo que publico, qué va a ocurrir con ello, puedo publicar vídeos de este medio, qué va a pasar con lo que yo publique. Pero el tema de la ley audiovisual, yo por ejemplo no me la he leído para nada. Tenemos un amigo que tuvo el valor de leérsela entera y nos hizo un resumen un día, vinieron un abogado. Y es un objetivo que tenemos, pero ya a muy largo plazo, de ir a Televisión Española y decir: chicos, aquí estamos nosotros, vamos a luchar por este hueco. Que no nos lo dan porque esto está controlado y funciona por amiguitos y como sea, vale, pero vamos a estar gritando el callo y que la gente se entere que esto existe y que lo estamos intentando por todos los medios. Luego, me encanta la pregunta de cómo salir del gueto, porque yo me encargo principalmente del tema de difusión, redes sociales, es nuestra única difusión. Y esto constantemente machacarte la cabeza de: vale, solo te retuitan asambleas, colectivos afines, ¿cómo haces para llegar a otra persona? Y claro, si eres el proyecto Toma la Tele, estamos limitados a internet. No es como un periódico que lo sacas en papel y lo sacas a la calle y se lo das a la gente y por boca a oreja. ¿Cómo haces para difundir algo que es por vídeo, que necesariamente necesitas una pantalla? Y ahí viene ese problema de o recurrimos nosotros al boca a oreja o no tenemos forma de difundirnos. Que sea la gente que le diga a sus amigos: el otro día conocí esta página web, me encantó este vídeo, publicarlo en tu Facebook, en tu Twitter, que se puede quedar en tu gueto, pero con que le llegue a una persona más que sea de otro gueto y que esa persona de otro gueto lo difunda, ya por lo menos has metido un poquito la patita en ese otro lugar. Entonces, poquito a poco así se puede ir logrando, pero en mi caso no me queda otra vía que tirar por internet y rezar para que alguien retuitee. Es verdad que me he acordado de lo que tenía apuntado y se me había ido. Y que un poco tiene mucho que ver con el tema este de la información en internet, ¿no? De cómo ahora mismo es brutal la cantidad de información a la que tenemos acceso a través de internet, y que muchas veces es tal avalancha de información la que hay que, digamos, tenemos que aplicar unos filtros mínimos, porque si no, al final, pues bueno, no te quedas un poco apesadumbrado ante esa cantidad de información, ¿no?
Bien, da la sensación que la información que recibimos a través de Internet es gratis, pero no es así. Es decir, cuando es una información trabajada que requiere un esfuerzo detrás, estamos, y en cierto modo en nuestro punto de vista, estamos ante una información libre, pero no gratis, pese a que el inglés, ¿no? El idioma inglés nos traza un poco ahí esa trampa de establecer la palabra de libre y gratis como sinónimos, ¿no? ¿Qué quiere decir una información libre? Una información libre no quiere decir gratis, hay que pagar por ella, pero en Internet no se paga, sino que está un poco el tema de las colaboraciones, ¿no? De la construcción más desde la voluntariedad, ¿no? De la gente que quiera aportar. La información libre, en principio, es la información, en nuestra opinión, que se asocia a las licencias libres, es decir, que es una información que puede ser reproducida, ¿no? En otros medios de comunicación, una información que en otros formatos se puede seguir expandiendo, ¿no? Y al fin y al cabo ese es lo que nos interesa, ¿no? Que el mensaje se expanda lo máximo posible. También hay que tener en cuenta que en la cultura de este país, o mediterránea, podemos decirlo de alguna forma, un poco la vinculación con lo que son los medios de comunicación comunitaria es mínima, mientras que en otros países, ¿no? Y de ahí, en cierto modo, el análisis de por qué Intimedia surge en Estados Unidos, ¿no? En la cultura anglosajona, la implicación en los medios de comunicación comunitaria es muy fuerte, ¿no? Y la gente, digamos, que tiene muy asumido que tiene que aportar, ¿no? A ese medio de comunicación local, ya sea una radio, un periódico, lo que sea, tiene que aportar un mínimo para de alguna forma hacer ese medio sustentable. Bueno, deciros que tenemos que terminar porque tenemos que empezar la asamblea a las 7. Si alguien quiere hacer algún matiz, me parece que Julia quería decir algo. Sobre todo agradecer a todos, y creo que el debate de la comunicación está abierto y que no tenemos que perderlo de vista, porque es la manipulación de la información, es decir, tiene que estar presente como cualquiera de las otras luchas que tenemos. Y cada vez más presente. Yo creo que en el 15 me está suficientemente presente, pero me parece que el resto de las personas, el resto de la ciudadanía no lo sabe, ¿no? La televisión y los medios que cuentan son los medios manipulados, ¿no? Y creo que tenemos que seguir trabajando en esta labor, y me parece que Julia, nada, pues la última palabra ya para empezar las asambleas conjuntas de Chamberí y Tetuán. ¿Te acercas? Muchas gracias a todos. Se me ha olvidado antes y ahora el compañero me ha recordado. Lo que ha dicho Javier Couso de Amy Goodman, nosotros estuvimos juntos allí en Estados Unidos, ¿no? Y me llamó la atención una cosa, y es que hay un canal, Amy Goodman tiene un programa que se llama Democracy Now! Y se emite en un canal que sirve para alquilarlo. Tú alquilas tu espacio, es un canal que lo alquilan las organizaciones, distintas organizaciones. Eso, por ejemplo, puede ser una salida. Es verdad lo que decía el compañero de Diagonal, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente es súper práctica. Pero no solo cogen dinero para esto, sino en una manifestación te ponen cubos para que tú aportes, porque esa manifestación efectivamente no ha sido gratis. Ha habido muchos costes. Pues a lo mejor nos tenemos que fijar bien en muchas cosas que hacen efectivamente en Estados Unidos y en otros sitios. Esto de la televisión me llamó bastante la atención. Digo, mira, una solución. Muchísimas organizaciones, no solo el 15M, sino organizaciones, no tienen la capacidad para montarte un canal, pero sí la capacidad para alquilar un espacio. Entonces son cosas que debemos de ir pensando.